Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast. El tema del que voy a hablar hoy día es un tema que me gusta bastante y me parece muy interesante. Justo hace unos días conversaba con unas conocidas sobre mi username en redes sociales y después de contar la historia de por qué lo escogí y de dónde viene, me di cuenta que jamás he hablado sobre esto, que jamás se lo he dicho como a alguien. Las personas que me conocen entienden de dónde viene ya, pero no he hecho como que una explicación de la historia y de todo el proceso que fue escogerlo. Y justo, como se viene el Día de la Mujer, pensé que este sería un muy buen tema para hablar en el podcast. Yo sé que mi user tiene muchos problemas. Tiene todas esas cosas que tú dices, no, esto no debería de ser un user. Porque para empezar es muy largo, es difícil de recordar y es difícil de pronunciar. No es como que me hubiera puesto Estefanía Dibujitos, que sería 1000 veces más fácil de recordar. O sea, es un nombre y una acción. No, no es una acción, un sustantivo. Es como un nombre y otra palabra más que fácil de recordar. Para los que no sepan cuál es mi user, es León Pasaguay. Y como les decía, es muy largo. Y si no sabes qué es lo que te estoy diciendo, se te va a hacer muy difícil de pronunciarlo. Y la verdad es que tengo sentimientos encontrados porque yo sé que como que funcional no es. Es más, es tan complejo que ni siquiera mi celular lo entiende. Cuando lo estoy escribiendo para un correo o en un chat, siempre me corrige y me pone empleo Pasaguay. Y lo otro es que muchas personas asumen que mi nombre es Emily. O sea, yo sí cacho que lo asumen porque las 3 primeras letras de mi user son EML. Entonces piensan que es un diminutivo de Emily. Pero me ocurre muchísimo que cuando estoy en ferias, soy ilustradora y normalmente voy a ferias en mi ciudad para vender mis ilustraciones y mis productos ilustrados. Entonces cuando alguien llega, me saluda como que, ay, hola, no sé qué, estamos conversando y a veces me preguntan como que, ay, pero tú prefieres que te digan Emily o León o Estefanía. Y yo sí les trato de corregir y decirles, pero es que no, es que Emily no es mi nombre, o sea, yo no me llamo Emily y Emily no tiene nada que ver con mi user. Y ahí las personas discuten, ay, no, es que yo pensaba que ese era como tu nombre o tu apodo. Y trato de contarles que no, que mi nombre es Estefanía, no es Emily. Que lo que ocurre es que mi nombre completo es Estefanía Mercedes León Pasaguay. Entonces de ahí viene el EM. Y a veces he considerado hacerme un cartel que diga mi nombre es Estefanía, no Emily. Es broma, no lo haría. Cerca del 2009 yo escogí este nombre para redes sociales y agarré este nombre y lo usé en todas mis redes. O sea, si ustedes ahora me buscan en Instagram, en TikTok, en Twitter, en Facebook, aunque ya casi no uso Facebook, pero si me buscan en todas estas redes con ese nombre me van a encontrar. Pero la idea no vino a mí sola, así, no fue como que un día me desperté y lo pensé. En esa época, en la universidad que yo estudiaba, nos asignaban un usuario usando algunas de las iniciales de nuestros nombres. El mío era León. Y cuando empecé a crear mi presencia en redes sociales, pensé que ese sería un buen comienzo. Para empezar, necesitaba un nuevo correo electrónico, porque empezaba a buscar trabajo y a presentarme como una persona formal, adulta, y no funciona tener un correo con tu apodo de la adolescencia. Necesitaba algo más serio. O sea, imagínense que estoy yo aquí enviando correos para postular para un puesto de ejecutiva y que mi correo fuera algo como gatita preciosa o bebita o no sé, pues mi mamá cuando yo era chica me decía la niña. ¿Se imaginan que las personas de reclutamiento vean el correo de alguien que se llama la niña? Entonces yo estaba buscando algo más serio, algo que representara mi faceta de adulto serio que empieza su camino laboral. Y vi este León como un buen inicio, pero igual sentía que le faltaba algo. Para mí estaba incompleto. En Ecuador usamos la palabra mocho para referirnos a algo que está como mal cortado, ¿ya? Por ejemplo, digamos que se te cae un lápiz y que se parte y queda como 3/4 del lápiz y está todo irregular. Ese lápiz está mocho. Entonces yo sentía eso, que mi user estaba mocho, León. O sea, es como
como muy cortito, como muy sencillo. Así que decidí agarrar todo mi segundo apellido y meterlo ahí. Siempre supe que Estefanía León es un nombre extremadamente común en la lengua española. Es muy fácil encontrar miles de homónimas en internet si haces una búsqueda en Google. Y yo siempre supe que León era un apellido bastante común. Me acuerdo que en el colegio, solo en mi curso, tenía 2 compañeros más con el apellido León. Pero en cambio no conocía a nadie más que no fuera de mi familia que tuviera el apellido Passaguay. Preparando este capítulo hice una búsqueda en Google sobre el origen de los apellidos. Y llegué a una página donde me decía cuántas personas existen con el mismo apellido en el mundo. Y está segmentada por países. En el primer resultado que encontré para León con tilde, me salieron 6,000 y pico de personas solo en México. El segundo resultado para León sin tilde tenía más de 1 millón de personas también en México. Luego busqué Passaguay. Resultado, 1. Cantidad de personas, 200. Todas están en Ecuador. O sea que posiblemente todas son parte de mi familia. Y esto que yo ya había intuido desde muy pequeña, simplemente quedó corroborado. Passaguay no es un apellido común y ese podría ser mi diferenciador. Y si Passaguay no es común, Estefanía León Passaguay es mucho menos común. Hay bajísimas probabilidades de que yo encontrara a otra con mi nombre y mis 2 apellidos exactamente así. Y yo sabía que esta era la respuesta. Esta era la forma en la que me iba a distinguir en el océano de Estefanías que existen en todo el mundo. Para esto, en esta época yo también buscaba como un nombre o un user que fuera bastante distinguible y diferenciador, porque ya pensaba en mí misma como una artista, como una ilustradora. Buscaba algo que yo pudiera usar como una firma, como un nombre, como una identidad para poder empezar a trabajar en mi carrera de artista. Siempre me he sentido fuertemente identificada con el Passaguay. En el colegio, la monja superiora me llamaba la Passaguay. Mis tíos, los originales Passaguay, habían sido profesores en diferentes colegios y universidades de mi ciudad, incluido mi colegio. Y en mi colegio ya conocían a mi familia materna y me acostumbré a que me llamaran de esa forma. Ser conocida como la Passaguay me inflaba el pecho de orgullo, me hacía sonreír profundamente. ¿Qué más podía desear yo que ser reconocida por esos maravillosos tíos que había tenido y que nos mencionaran a todos juntos en una sola oración? Pero además, siempre fui más Passaguay que León. Puede sonar mal, puede sonar extraño, pero creo que a todos nos pasa que nos sentimos más identificados con un lado de la familia que con otro. Quizás nos parecemos más físicamente, quizás tenemos los mismos gustos, quizás compartimos las mismas pasiones, o quizás simplemente a los que ves más, que eso es lo que me pasó a mí. Cuando yo tenía 5 años, mis padres se separaron. Mi papá es de la sierra y mi mamá es de la costa, y por alguna razón que todavía no termino de entender, yo no volví a visitar a mi familia paterna hasta que tuve 19 años. Toda mi identidad, mi vida, mis gustos crecieron siendo una Passaguay. Mi sentido del humor ocurrido y mi forma de observar el mundo viene de ellos. Mi amor por los libros y mi curiosidad por otras culturas también viene de ellos. Y como ya lo dije, siempre fui más Passaguay que León. Con mi familia materna podía ser yo sin miedos. Sabía que siempre me iban a querer y a cuidar y que iban a estar ahí para mí. Todo el concepto que tengo sobre una familia lo aprendí de ellos. E inconscientemente me hice una promesa a mí misma. Nunca jamás sería Estefanía León a secas, con un solo apellido. No tenía sentido, no era yo. Estaba incompleto. Siempre sería Estefanía León Passaguay. Y así pondría en todas mis redes sociales, o así llenaría mis exámenes. Cuando me adueñé de este nombre, para mí no sabía nada del feminismo, nada de las olas del feminismo, del sistema machista en el que se mueve la sociedad, ni del patriarcado. Solo sabía que no me parecía correcto que intentaran encasillarme en roles solo por mi género, que quisieran decirme de qué temas hablar, qué estudiar o cómo debía expresarme, y sabía que odiaba cómo los hombres creían que podían hacer y decir lo que quisieran con las mujeres. Eso es todo lo que yo sabía hasta ese momento. Luego pasaron los años, mi curiosidad por el feminismo despertó y empecé a educarme a mí misma en eso que nadie más me había enseñado antes. Y empecé a entender
que mucha de mi incomodidad con las reglas de la sociedad eran simple y puro feminismo. Y ojo, no se vayan a confundir. El feminismo no es eso que la sociedad machista nos ha vendido. No es la búsqueda de la supremacía de la mujer. No es el odio irracional a los hombres, ni el deseo de erradicarlos de la sociedad. El feminismo es la búsqueda de la igualdad de derechos para todos y todas, sin importar las creencias, religión, orientación sexual o estrato socioeconómico. Ni siquiera el apellido importa. Pura y dura igualdad para todas y todos. Nada del odio separatista que nos inculca el machismo, nada del terror que este nos infunde. Sin embargo, yo aún no veía mi amor por mi apellido materno como feminismo. No se me había ocurrido jamás esa idea. Para mí, solo era ese cariño a la cuna donde nací y crecí, a ese lugar que sabía que me lo había dado todo. El primer indicio que tuve de que esta idea tenía algo o mucho que ver con el feminismo fue cuando vi a una ilustradora contar molesta cómo le habían cambiado el nombre en una entrevista. Ella se presentaba en todas sus redes sociales y en la entrevista con su nombre y sus 2 apellidos. Pero el entrevistador, al momento de publicar el artículo, lo había cambiado, lo había cortado y solo había dejado un apellido, el paterno. Y en su molestia, ella explicaba que no sería quien es sin la vena artística de su familia. Y ella no sería la ilustradora que es sin todo eso que había aprendido de su familia materna. Y ya puestos en este asunto, el artículo al final se trataba sobre eso, sobre su historia como ilustradora. Y borrar su apellido materno era simplemente ignorar todo este trasfondo. Me sentí súper identificada con esta idea. Yo no sería quien soy en el arte si por mis venas no corriera la sangre de mi abuelo Pasaguay. Todo su arte, todo su amor por la pintura no estuviera ahí, arraigado. Y todas las cosas que mi abuela me enseñó sobre cómo él pintaba. En el 2021 leí el libro Los hombres me explican cosas de Rebecca Solnit. Y este libro en serio es tan bueno. Es una explicación sobre el feminismo y sobre la rabia feminista. Cuenta muchas de las posturas que tienen los hombres sobre las mujeres. Nos explica toda esa cultura del mansplaining, donde los hombres creen que saben más que las mujeres sin importar los estudios, preparación o edad. Piensan que saben más solo por el simple hecho de ser hombres. Y cómo muchas veces los hombres creen que pueden explicarnos nuestras experiencias en la vida, o incluso el funcionamiento de nuestros propios cuerpos. A mí me ha pasado muchas veces que me encuentro con hombres que creen que tienen el derecho y el deber de decirme cómo yo tengo que comportarme, hablar, actuar, pensar, cómo debería vivir mi vida, si debería de tener hijos o no. Y esto es tan absurdo. Pero lo que más me gustó de este libro fue el capítulo en el que ella habla sobre la forma en la que el sistema está configurado para borrar a las mujeres de la historia. La autora narra la historia de una amiga originaria de la India. Su familia tiene un árbol genealógico que cubre 1000 años de miembros, pero en él no se muestra a ninguna mujer. Ella no existe en ese árbol genealógico, ni sus tías, su madre o sus abuelas, pero sí están sus hermanos hombres, sus tíos y sus abuelos. Y describe cómo mientras más lejos van esas ramas del árbol, más personas desaparecen, más mujeres desaparecen, para ser más específicos. Toda una población borrada de cualquier tipo de registro. Todas esas vidas que desaparecen como si no hubieran sido vividas, como si no fueran importantes, como si su papel no fuera trascendental en la construcción de la familia y de la descendencia. Luego Rebecca nos explica un poco todo el sistema de apellidos y nombres que desaparecen la identidad de las mujeres y el papel de las madres. Muchas mujeres pierden su identidad para adaptarse a la de su esposo. Dejan de ser una mujer con el apellido de su familia, de la familia que las crió, que las vio nacer, que les dio todo lo que son, para convertirse en la simple señora de alguien más, como si fueran una vaca, como si fueran una propiedad. Y luego tenemos que en la mayoría de las culturas los hijos toman como primer apellido el del padre, y que muchas veces nadie vuelve a mencionar el apellido de la madre. Pienso mucho en esto y me imagino cómo en un par de generaciones nadie será capaz de recordar
que el apellido materno de mi abuela era Montiel y que a nadie le va a importar. Y todo este asunto me parece horroroso. O sea, me parece horroroso que la identidad de las mujeres pueda ser tan modificable y maleable dependiendo del hombre con el que está, y que en cambio la identidad de ellos siempre permanezca intacta. Pero sobre todo, me pareció horroroso la forma como se ignora el papel de muchas madres en la familia y cómo se ignora el papel de las familias maternas en las vidas de los hijos. Esta forma de anular el papel de las mujeres en la construcción de una familia me tocó muy fuerte, porque yo vengo de una familia con una larga lista de mujeres que son madres solteras. Algunas han tenido que apañárselas para sacar adelante a sus hijos sin la presencia de un padre. Sin embargo, el apellido que más importa es el de la persona que no está, que no conoce a esos niños, que no los abraza cuando tienen miedo por las noches y que muchas veces solo ven un par de veces al año. Y entender esto, verlo de esta forma, hizo que cambiara toda mi perspectiva y opinión sobre el uso del apellido materno, e hizo que sintiera más cariño y respeto por él. Y también le dio más peso a la decisión que tomé cuando era joven, de visibilizar mi apellido materno en internet. Como ya le he mencionado, yo no sería la mujer que soy hoy en día sin el amor y el cuidado de mi familia materna. Y solo eso es suficiente razón para siempre corregir a las personas que me llaman solo por mi primer apellido. Y eso también es la razón por la que decidí no adoptar el apellido de mi esposo después de casarme. Soy una mujer con ideas propias, con experiencias propias. No soy el accesorio de un hombre, ni soy la propiedad de nadie. Y para los que estén preocupados y que sean mucho más tradicionalistas y se están preguntando qué opina mi esposo sobre esto, Frank conoce mi forma de pensar y la respeta. Después de todo este análisis de los apellidos, quiero invitarlos a cuestionarse un poco cuál es el papel de las mujeres en la familia y a reconocer más lo que ellas hacen por los hijos, por el núcleo de la familia. Porque si muchas madres no se quedaran en casa a cuidar a los hijos, nietos o sobrinos, la mayoría de nosotros no podría salir a trabajar, estudiar y producir. Las mujeres que cuidan a los niños son el pilar de la evolución de nuestra sociedad y merecen el reconocimiento y gratitud por su labor. Y eso es todo el capítulo de hoy. Espero que esta reflexión les haya parecido interesante, que les gustara. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Espero que tengan un buen día. No olviden dejar sus comentarios con la opinión de este capítulo en Instagram y nos vemos en un próximo capítulo. Bye.